porque se imagina cómo debe ser esta provincia. Uno de los pocos economistas a quien yo le tengo un profundo respeto, al que además he escuchado hablar de economía durante una hora y entendiendo. Entenderles. Por eso claro. me encanta hablar con él. Porque los economistas por ahí hablan cosas tan serias que Sí. uno, los Habla, humildes mortales, no. tendrá Raúl Mercau, difícil. buen día. Buen día, ¿cómo están? Buenos días, Raúl. Gracias Gustavo por Torres, atendernos. Alejandro Gil y Ana Gutiérrez, estamos de este lado. Alejandro Gil es el responsable económico de la radio, así es que él te va a hacer la entrevista. soy el menos indicado para eso. Un día especial porque arrancamos con una noticia que tiene que ver con la política y yo además te reconozco una formación y un conocimiento de la política. Arrancamos con la detención, con el pedido de desafuero de detención a Cristina, la detención de varios compañeros en Buenos Aires y el resto del país, porque Zanini no estaba en Buenos Aires, que me imagino que eso tendrá alguna implicancia en la economía. Pero antes de arrancar por eso, que creo que es interesante saber cuál es tu análisis, me encantaría saber, o me encantaría conocer cómo es esto de que aumentaron las tasas de interés de la nación con el tema de los LEVAC, y qué influencia va a tener esto sobre el tipo común, el laburante. Bueno, creo que eso es un tema fundamental porque es uno de los problemas que tiene este gobierno, justamente cómo ha encarado su política antiinflacionaria, ¿sí? Para que la gente lo pueda entender, lo que hoy hace el Banco Central es, de toda la emisión de dinero que realiza principalmente por el déficit fiscal o por la monetización del endeudamiento externo, es decir, transforma los dólares en pesos y eso implica emisión monetaria, los absorbe colocando títulos públicos en los bancos, ¿sí? Que son los famosos LEVACs. Hoy los LEVACs están muy por encima de la base monetaria, es decir, la base monetaria podríamos decir que es el dinero núcleo que emite el Banco Central, que después se transformará en distintos instrumentos de pago, como se llaman habitualmente, M1, que es depósitos más lo que la gente tiene en el bolsillo, o M2, que le agregan algunos depósitos que remuneran interés, etcétera. Hoy esta absorción significa que ha superado el dinero que ha dejado que después se multiplique en el sistema bancario. Este sistema lo que hace es, para hacer atractivo que los bancos tomen estos títulos, ofrece tasas de interés cada vez más altas. Ahí hay dos artículos muy interesantes. Un artículo que hace unas 2 o 3 semanas publicó un economista bastante liberal, que es Carlos Rodríguez, que es el rector de la Universidad del SEMA, donde dijo que este era un esquema explosivo, ¿sí? que ya lo había vivido la Argentina. Podemos recordar lo que fue, por ejemplo, la cuenta de regulación monetaria durante la época de Martínez de Hoz, que fue un esquema parecido, es decir, en ese caso no eran LEVAC, sino que eran los encajes del sistema bancario, que eran un 45% en ese momento de la totalidad de los depósitos, lo cual implicaba una relación parecida a la que hoy tenemos con LEVAC y base monetaria. Y pagaban altas tasas de interés. ¿Cuál es el problema de estas altas tasas de interés? Y que el Banco Central, para poder pagar esos intereses, tiene que emitir al año un 28,75%, casi un 29%, de interés para poder remunerar esos bonos que no alcanza a renovarlos y cada vez tiene que ofrecer una tasa más alta. Quiere decir que es muy difícil lograr una inflación como la que pretende el Banco Central del 10% el año que viene, cuando está emitiendo, por lo menos por los LEVAC, a una tasa que podríamos decir que está cerca del 30%. En segundo lugar, las altas tasas de interés tienen un efecto muy negativo sobre la economía, y la tienen sobre todo sobre los pequeños negocios, porque una gran empresa tiene la posibilidad de obtener fondos en el exterior a tasas que, si bien hay una amenaza de los Estados Unidos en que pueda subir la tasa, pero realmente en niveles muy bajos todavía, aún subiendo la tasa, pero las pequeñas y medianas empresas se financian en el mercado local.
el mercado local tienen ese piso de casi el 30%, y ni hablemos aquellas pequeñas y medianas empresas que hoy el único acceso al banco, si es que lo tienen, es a través de una tasa de descubierto. Es decir, que la política del Banco Central lo que provoca es un efecto bastante negativo sobre los niveles de actividad. Y por último, esto ya es un trabajo mucho más técnico, pero lo que se demuestra en estudios que ha hecho la Universidad de Champagnat es que la tasa de interés no estabiliza directamente la inflación, sino lo que hace es contener el dólar, con lo cual hace que el dólar se ajuste a una tasa inferior a la tasa de inflación, lo cual provoca lo que llamamos el atraso cambiario. ¿Qué significa eso? Que como el dólar no se ajusta a los niveles de inflación y los costos de las empresas se ajustan a los niveles de inflación, los productos que exportamos son cada vez más caros en dólares, con lo cual perdemos competitividad. Esto se parece mucho a la tablita de Martínez de Oz. La tablita de Martínez de Oz era ajustar el tipo de cambio a una tasa a lo largo del tiempo, que obviamente fracasó, ¿cierto? Fue en junio, el 20 de junio, ¿cierto? El 20 de diciembre, siempre el 20 de diciembre es una fecha fatídica, recordemos lo de la Rúa, fue cuando se lanzó la política de la tablita cambiaria, y la política del Banco Central se parece mucho a dos herramientas que fracasaron en la historia económica argentina. Y estamos a 7 de diciembre, o sea, dentro de 13 días va a ser el 20. ¿Vos creés que la situación esta que describís tan claramente, Raúl, respecto de las tasas, es la preocupación primaria del gobierno? ¿Es consciente, las autoridades monetarias son conscientes de que esto es caminar al borde de la cornisa? Sturzenegger dice que no, pero es interesante, en el día de ayer el diario Ámbito Financiero publicó una entrevista a un economista mendocino que hoy vive en Washington, que ha trabajado en el Fondo Monetario, que es uno de los propulsores de lo que fue en su momento el consenso de Washington, y hace una autocrítica, ¿sí? En el sentido que ellos se dieron cuenta que a Washington le faltaba la gente, ¿sí? Es una de las cosas que dice Claudio Loser. Pero entre las cosas que dice Claudio Loser, que los problemas que hoy tiene la economía argentina es el nivel de déficit fiscal, el retraso del tipo de cambio, la tasa de interés y la inflación alta. Es decir, podrían estar muy cercanos a la ideología del gobierno actual, le están advirtiendo que están en una zona amarilla, ¿sí? Y el otro tema es el endeudamiento, ¿sí? Claudio Loser decía que llegar al 50 o al 60% en un país como Argentina es un problema. Dice, falta poco para ese nivel. Es acá nomás, es un año más. Hay un problema. En los análisis estándares vemos una situación donde Argentina aún no se recuperó del todo, y con un 50% del PBI de deuda pública tenemos un problema. Por ejemplo, Brasil tiene 60%, es la más alta, y tiene un problema. En cambio, Chile tiene 15%. Entonces, en la Argentina estamos entrando en un área amarilla. Fin de cita de este economista Claudio Loser, que nadie puede negar que sea un economista ortodoxo cercano a lo que debería entender este gobierno. Una última preguntita para ir liberándote, sabemos que tenés muchas ocupaciones. Esta noticia que se produce hoy a la madrugada del pedido de desafuero y prisión preventiva para Cristina Fernández de Kirchner, la detención de Zanini y otros compañeros que fueron funcionarios del Cuervo Larroque, y algunos otros compañeros, ¿tiene alguna implicancia económica? ¿Genera algún impacto en el mercado? En principio deberíamos entender que no, que forma parte de la estrategia que ha tomado este gobierno de perseguir a los funcionarios del gobierno acá, ¿cierto? Tengo entendido que es por la acusación como una complicidad por el atentado de la AMIA, sí, y de proteger
a funcionarios de Irán, ¿cierto? Por lo menos eso es lo que se le achaca a Zanini digamos, en su detención en estos días, ¿cierto? En el sur. Sí. En principio, habría que pensarlo, la verdad que es un tema de verlo, pero me parece que hoy no tiene una conexión directa con ninguna variable. Primero porque el gobierno nacional, a partir de las últimas elecciones, ha resultado fortalecido, ¿cierto? La verdad que el resultado le ha sido favorable al gobierno de Macri, ha ganado un posicionamiento político. De hecho, el reacomodamiento que hay aún en las mismas fuerzas del justicialismo en el Congreso Nacional le son favorables, ¿sí? Por lo tanto, esto podría ser hasta una sobreactuación. Yo creo que no le suma desde lo político, por lo tanto no impacta en el clima general, no debería tener ningún impacto sobre la situación económica. Creo que es más parte de esta estrategia de desperonizar a la Argentina, situaciones que la Argentina ya ha vivido en otros momentos. Recordemos lo que pasó después de la Revolución del 55, donde hubo acusaciones similares para Perón y la fortuna secreta, ¿cierto?, de los nazis. Es decir, tenemos una historia que se vuelve a repetir en distintos momentos, y ese tipo de política, si uno relee los libros de historia, se parece mucho a la política de desprestigio que trató de utilizar la Revolución Libertadora, como se llamó en ese momento. Recordemos que aún la Revolución Libertadora y la Revolución Argentina después, estaba prohibido decir el nombre de Perón, sí. ¿Cierto? Se llegó a un extremo tal donde se pretendía destruir la imagen fuerte del peronismo, que estaba prohibido la mención. Obviamente había una prescripción política. Hay un libro reciente que se llama El siglo de Perón, donde justamente, entre otros libros, obviamente, Mario Rapoport y otros también lo cuentan, donde uno puede ver cierto paralelismo entre lo que hoy está ocurriendo con esta situación, que obviamente uno diría, bueno, lo está llevando la justicia. Lamentablemente la justicia también ha perdido credibilidad. Uno lo ve en las encuestas sobre la credibilidad de la justicia, y es una justicia que en todas las épocas, ¿cierto? También creo que aún en los gobiernos justicialistas nunca ha mostrado una conducta de total independencia que permita dar seguridad a los fallos que emite, en las detenciones, etcétera. Lo que uno confía es que a largo plazo estas cosas puedan resolverse adecuadamente. Sí, en esto que mencionabas varios libros, yo me recordaba un libro muy bueno que escribió Cafiero, que se llama 5 años después, que lo escribe en el año 1960, y describe, es más, creo que el subtítulo, no me acuerdo muy bien ahora, pero si mal no recuerdo, el subtítulo era de una economía justicialista a una economía de mercado, y contaba todo lo que se había hecho en esos 5 años, y la verdad que no es muy diferente a lo que se está haciendo hoy. Sí, la verdad que la Argentina periódicamente tiene estos ciclos políticos, ¿cierto? Uno ve el gobierno de Perón, viene el gobierno de la Libertadora, después viene Frondizi con una alianza intermedia con el peronismo, ¿cierto? Después viene el gobierno de Ilia, que es un gobierno netamente keynesiano. Después viene la Revolución Argentina, donde obviamente, si bien se presentaba como nacionalista, pero la política de Krieger Bacena y de distintos actores era netamente liberal. Esa Revolución Argentina continúa, ¿cierto?, hasta el regreso de Perón, donde se vuelve otra vez a una política más nacional. De eso viene el proceso, etcétera, etcétera. Es decir, la Argentina continuamente tiene estas idas y venidas desde una derecha hasta un nacionalismo o populismo, como, ¿cierto?, al estilo de lo que sucede típicamente en la Argentina. No te distraemos más, compañero. Un abrazo grande. Nos estamos encontrando nuevamente el jueves que viene, ¿sí?
y para que sigamos en estos análisis que a los compañeros le vienen muy bien para militar todos los días. Bueno, muchas gracias.